Nudo Ciego partió de una serie de larguísimas conversaciones que mantuvimos con Edward a lo largo de incluso de años de tiempo sobre su trabajo, y nos pareció chévere que se articulan de un modo muy interesante dos preguntas, una pregunta sobre la memoria y una pregunta sobre la mirada. Entonces, y en esa articulación entre las dos preguntas se produce un cuestionamiento sobre cómo se construye la mirada, cómo se construye obviamente la memoria. Entonces todo esto nos fue llevando a la idea de generar una exposición en la que concibiéramos todo el espacio como una especie de gran dispositivo ficcional. En este caso el tema no era lo importante, era el arte en sí mismo, y en el arte confrontándose precisamente el argumento de la mirada. La primera obra que nos encontramos apenas entramos al espacio se llama Carta de navegación del río Magdalena, y a primera vista parecería que simplemente son unos pedestales y encima de los cuales hay unas impresiones en esas formas continuas que se usaban en las impresoras viejas. Cuando nos acercamos nos damos cuenta de que es el río el que está completamente impreso en esas hojas, en esa especie de archivo en negativo. Y también me parece muy sugerente la idea de que ese archivo esté en movimiento, de que sea un archivo que se ha dado a la fuga. Más que un río, pues obviamente un río siempre es en realidad una especie de lugar cultural, ¿no? Un lugar cultural donde tiene lugar precisamente la historia, ¿no? El flujo de la historia, las capas y capas de relatos que implica la existencia y el uso de un río. Una de las obras que también se encuentra en la exposición, que también está hecha con un material que ha sido muy afín a mí, es Falso Recuerdo, elaborada a partir de impresión de punto, impresión de golpe sobre papel carbón azul. Y esta vocación del papel azul me llevó mucho a pensar en las ideas y en las historias de ultramar, como las historias de ultramar, que tienen que ver mucho con los dominios y con los emplazamientos, sobre todo desde el nivel eurocéntrico, se conforman en algunas de las colonias, desde Gracia Bere, Brasil, Perú, Colombia, en donde se postulan, se emplazan ciertos azulejos con carácter propagandístico. Esto siempre con el fin de generar impresiones históricas frente al lugar que se domina. La otra obra que está incluida en la exposición se llama Al Otro Lado. Está hecha casi íntegramente por procesadores, microprocesadores informáticos, es decir, memorias en últimas, que Edward, tal como hace con el papel carbón, pues raspa, él extrae de esas memorias una especie como de recuerdos fantasmales, de ficciones también, y entonces hay una clarísima alusión a una extraña paradoja, y es que pareciera que estamos en la sociedad de la superinformación y estamos en la sociedad de la economía de los servicios, etcétera, pero todo eso lo que oculta es que hay una serie de economías mucho más básicas, mucho más primitivas, perviviendo detrás de toda esa otra economía más sofisticada. Entonces lo que hay es un proceso de desocultamiento de una cadena en la que, digamos que en la que podría decirse que el microprocesador es una de las últimas casi que emblemas, ¿no? Casi que una alegoría viva del proceso de ocultamiento de esas economías. Esta última obra se llama Entrañamiento, precisamente porque surge de las entrañas, del dolor que se genera alrededor de las entrañas, o de la sensación que se genera estar dentro de algo y no permitirse esta sumatoria, digamos, frente a la globalización, cierta carga de resistencia, pero también está muy asociada a la visión acuática, a la visión del río, a la visión de ciertos duelos y de ciertos temperamentos, digamos, del conflicto en Colombia, en donde se espera, digamos, soluciones y resoluciones
cercanas frente al posconflicto, pero donde todavía hay cosas enredadas en la garganta, cosas que no logran aflorar definitivamente, que no logran resolverse. Digamos que el nudo en la garganta es otra de las propuestas, como el nudo ciego. Lo más interesante aquí era el problema de qué se mira, cómo se mira, quién es el que mira, qué es lo mirado. Y eso nos llevó muchísimo por el camino incluso del lugar geográfico que se habita, del lugar en donde se está. Y ese hilo que nos va llevando, digamos, de camino, nos va conduciendo muchísimo por un sistema de visiones, de imposiciones de la mirada, de maneras de mirar, de imaginarios en que se ve o que se observa el país o que se observa el territorio. Y ese hilo se fue anudando en el momento en que íbamos generando, digamos, el argumento de la exposición.